Hoy, su amigo, doctor Ramón Camacho Delgado, abre esta su página de medicina y algo más, con la finalidad de contribuir al conocimiento, a la búsqueda de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy vamos a tratar un tema que se denomina prevención de infecciones respiratorias agudas. En algunos otros programas he mencionado que estamos viviendo una transición epidemiológica donde se está presentando la sustitución de las enfermedades infectotransmisibles por las enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, las infecciones respiratorias agudas, sin la menor duda, son la primera causa de consulta externa en medicina general. La primera causa de consulta con el médico familiar. Y en muchas de las ocasiones es la principal causa de consulta en los servicios de urgencias médicas, por raro que esto parezca. Y además, su importancia radica que cuando existen factores de riesgo, factores de mal pronóstico, como bajo peso, desnutrición o la presencia de alguna inmunodeficiencia, las consecuencias pueden ser fatales. Es de ahí la importancia que tiene el poder tratar exactamente cuáles son las medidas preventivas de las infecciones respiratorias agudas. Después de haber dicho todo lo anterior y que en donde radica su importancia, hemos de decir que con esos factores de mal pronóstico, pues obviamente la prevención médica es importantísima. Para la realización de este trabajo, nos basamos en la norma oficial mexicana para la atención a la salud del niño, donde se establecen de una manera clara y precisa las medidas de prevención de las infecciones respiratorias agudas. Y por supuesto que están sustentadas en actividades que han demostrado ser sumamente efectivas, las cuales, por supuesto, vamos nosotros a revisar en estos momentos una a una. Fundamentalmente, se refiere que dentro de los aspectos fundamentales de la prevención médica es suministrar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses de vida y por supuesto que ésta sea complementada con vigilar y en caso necesario orientar a la familia sobre la alimentación adecuada y otras medidas que puedan contribuir a corregir o a mantener un buen estado nutricional en el niño. Sin lugar a dudas, otra de las actividades de prevención médica es que el niño tenga sus vacunas de acuerdo a su edad. Y podemos nosotros hablar, claro, de vacunas contra el sarampión, la tosferina, la difteria, las infecciones invasivas por hemófilos influenza tipo B y por supuesto, sin lugar a dudas, seguir la cartilla nacional de vacunación. Esta es una medida eficaz de prevención médica y que por supuesto nosotros como médicos debemos de orientar a las familias que están a nuestro cargo y ustedes como médicos en formación deben de entender la importancia que esta tiene para poder difundirla, sobre todo en el primer contacto con sus pacientes. Otras de las medidas que son importantísimas es que se debe de evitar, sugerir
a los familiares adultos que fumen cerca de los niños, o en su defecto, que no fumen dentro de la habitación donde están los pequeños. También, sobre todo en el área rural, evitar la combustión de leña o el uso de braseros en habitaciones cerradas. Y, por supuesto, como lo decían nuestras abuelitas en antaño, en el pasado, evitar los cambios bruscos de temperatura y, por supuesto, tener mucho mayor cuidado en época de frío y tener a los pequeños bien abrigados. Otra actividad es proporcionar el aporte adecuado de líquidos, de frutas, verduras amarillas o anaranjadas que contengan vitamina A y C, por supuesto tomando en cuenta la edad del pequeño. También es importantísimo evitar el hacinamiento humano para disminuir la transmisión de estas infecciones. Y por supuesto, la habitación en que se encuentra el pequeño debe estar bien ventilada. Esto es, debemos de fomentar también la atención médica del niño sano. Una vez relatado esto, quisiera mencionar algunos factores de mal pronóstico que pueden complicar y que puede hacer que haya consecuencias fatales, por supuesto, en los niños con infecciones respiratorias agudas. Y sobre todo, en los menores de 1 año que tienen antecedentes de prematurez. Ese es un mal pronóstico. También lo es la desnutrición moderada o grave. También, sin lugar a dudas, es la presencia de alguna inmunodeficiencia. Y también como un factor de mal pronóstico, que ya haya habido la muerte de un menor de 5 años en la familia donde se encuentra nuestro paciente. Y también un problema de tipo social que es muy importante y que debe de tomar en cuenta el médico. Cuando tenemos una madre analfabeta o cuando ella es menor de 17 años. Esto ya se toma como un mal pronóstico para la salud de nuestro pequeño. Y la otra, que tiene que ver también con problemas muy graves que tienen que ver con la dificultad para el traslado médico si se agrava un niño. Esto quiere decir cuando existen un pequeño con una familia que se encuentra en zonas alejadas. Por supuesto, existen múltiples diagnósticos de infecciones respiratorias agudas, que todo tiene relación con rinofaringitis, faringitis congestiva, purulenta, otitis media aguda, sinusitis, laringitis, bronquitis y una gran cantidad, evidentemente, de diagnósticos relacionados con infecciones respiratorias agudas. Y por supuesto, quiero mencionar que el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas se divide en 3 planes según nuestra norma oficial mexicana. El plan A, que es aquellos niños que no tienen neumonía. El plan B, niños con neumonía leve sin factores de mal pronóstico. Y el plan C, niños con neumonía grave o neumonía leve con factores de mal pronóstico. Bien, iniciemos. El plan A, que consiste en tratamiento para niños sin neumonía, es el siguiente: estimados médicos en formación. La medida inicial es incrementar la ingesta de líquidos. 2. Mantener la alimentación habitual. 3. Fundamental, no lo olviden, no suspender la alimentación al seno materno. Y escuchemos bien, esto que voy a decir
en un momento. Si existe, si hay como un dato clínico otorrea, la limpieza del conducto auditivo externo es solamente con gasa del conducto auditivo externo 3 veces al día. Y escúchenlo bien, está contraindicado aplicar gotas óticas. Está contraindicado aplicar gotas óticas. Nunca lo deben de hacer. Por supuesto, deben de controlar el dolor, si éste existe, la fiebre y el malestar general. Se recomienda, en términos generales, utilizar acetaminofén 60 miligramos por kilogramo peso día por vía oral, dividido en 4 tomas. Repito, para el control del dolor, la fiebre y el malestar general, se sugiere acetaminofén 60 miligramos por kilogramo peso día por vía oral, dividido en 4 tomas, en 4 fracciones en 24 horas. Se recomienda no aplicar supositorios para el control de la fiebre en menores de 1 año. No utilizar jarabes o antihistamínicos en este tratamiento de plan A. Y por supuesto, si existen factores de mal pronóstico, revalorar su caso en 48 horas. Esto quiere decir, no se deben de olvidar del pequeño y estarlo vigilando. También se debe de hacer educación para la salud y explicarle a la madre el porqué de la tos y que este es un mecanismo de defensa que además se debe de favorecer. Debemos, como médicos, revisar el esquema de vacunación y, por supuesto, aplicar las dosis faltantes. También evaluar el estado nutricional, registrar peso y talla en la cartilla de vacunación. Y no se olvide, capacitar a la madre en los cuidados que deben de tener en el hogar y en la identificación de los signos de alarma para que ésta a su vez colabore en el tratamiento. Y por supuesto también deben de valorar el uso de antibióticos. Y quiero dejarlo también aquí perfectamente claro. La mayor proporción de casos de infecciones respiratorias agudas son de origen viral y son autolimitados. Por lo tanto, al ser autolimitados, no justifica el uso de antibióticos. Muy bien, con esto acabamos de referir el plan A. Ahora bien, vamos a iniciar, por supuesto, el plan B. Y como hemos dicho, el plan B está circunscrito a un tratamiento de neumonía leve sin factores de mal pronóstico. El tratamiento y la primera medida es ambulatorio, que debe quedar claro, no hospitalizar, pero se debe de tener un perfecto control y supervisión del estado del pequeño, de nuestro paciente. Y el antibiótico o los antibióticos sugeridos cuando no existe, por supuesto, ningún problema para aplicarlos. Esto quiere decir que el niño no es alérgico, debe de ser del tipo de las penicilinas. Penicilina procaínica de 400,000 unidades internacional cada 24 horas por 7 días vía intramuscular. Repito, penicilina procaínica 400,000 unidades internacional cada 24 horas por 7 días vía intramuscular. Y cuando se desea utilizar la vía oral, esta se puede ver sustituida
por la amoxicilina y debe ser de acuerdo a la siguiente fórmula. Son amoxicilina 40 miligramos por kilogramo de peso dividido en 3 dosis. Amoxicilina 40 miligramos por kilogramo peso por 3 dosis. Esto quiere decir cada 8 horas. Y por supuesto también se debe de incrementar la ingesta de líquidos. La alimentación debe ser la habitual y de ser necesario a través o por medio de pequeñas fracciones más veces al día. El control a la fiebre, el dolor, lo hemos dicho, está basado o debe estar basado en acetoaminofén 60 miligramos por kilogramo peso día, dividido en 4 tomas, dividido la dosis total cada 6 horas. En caso de que existan sibilancias, se debe de hacer uso de jarabe salbutamol. Salbutamol, jarabe, a razón de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo peso día, dividido en 3 tomas, esa dosis total al día. Repito, si existen sibilancias, debe de suministrarse salbutamol jarabe al orden de 0.2 miligramos a 0.3 miligramos kilogramo día, y la dosis total dividida cada 8 horas. Por supuesto que debemos de tener mucho cuidado, y en el menor de 1 año se debe de valorar la respuesta o estar bajo vigilancia estrecha un promedio de 2 a 3 horas. Y si la respuesta es positiva o adecuada, continuar con el tratamiento, el salbutamol, el acetaminofén y por supuesto el antibiótico. Queremos también hacer énfasis que es fundamental, como lo es en todo el quehacer médico, la educación para la salud. La educación a la madre de los pequeños, fundamentalmente porque se le debe de enseñar a ser capaz de reconocer signos de alarmas y que cuando estos se presenten, de nueva cuenta, regresar con el médico tratante. Porque obviamente ya implicaría pasar al siguiente nivel de tratamiento. Y ojo, aquí se debe de estar vigilando al pequeño de manera subsecuente con una revisión a las 24 horas de haber iniciado el tratamiento para verificar que no se agrava. Ahora bien, el plan C o tratamiento de neumonía grave o neumonía, el tratamiento de neumonía grave o neumonía con factores asociados a mal pronóstico, que ya lo mencionamos al inicio de la charla, ahí, sin lugar a dudas, deben ustedes de enviar a su paciente inmediatamente al hospital más cercano. Ahí no debe de haber la menor duda. El envío inmediato al nosocomio más cercano de este pequeño con neumonía y además con factores de mal pronóstico. Por supuesto, el traslado debe de hacerse con oxígeno si esto es necesario. Por supuesto, valorando las características de su paciente. El control de la fiebre, como ya lo hemos repetido, con acetoaminofén. Y ahí pueden iniciar con una dosis única cuando se envíe al hospital, a razón de 15 miligramos por kilogramo de peso. Obviamente, repito, dosis única, vía oral, y que vaya directamente al hospital. Allá normarán la conducta del tratamiento. Y por supuesto, si hay sibilancias, ya hemos hablado
que se debe de utilizar el salbutamol jarabe. Y por supuesto, puede ser a través de la vía oral, si es jarabe, o también puede ser en la presentación para inhalación, y es a 2 disparos con espaciador de aire. O también, si la gravedad así lo amerita, se puede utilizar adrenalina, a razón de 0.1 mililitros de adrenalina al 1 por 1000 vía subcutánea. Evidentemente tienen otras opciones antes de utilizar la adrenalina. Y por supuesto, el antibiótico es sin lugar a dudas necesario. Y está a razón de amoxicilina a razón de 50 miligramos por kilogramo de peso. Esto es cuando es vía intramuscular. O en su defecto, si es amoxicilina también por vía oral. Esto es en los menores de 2 meses. Amoxicilina vía intramuscular o en su defecto amoxicilina vía oral. Y en niños de 2 meses a 4 años se recomienda la benzilpenicilina sódica cristalina a razón de 100.000 unidades internacional por kilogramo vía intramuscular. Con esto nosotros estamos y deseamos que ustedes aprendan a manejar, las infecciones respiratorias agudas y que por supuesto esto les dará éxito en un futuro inmediato. Además, quiero mencionarles que en estos momentos, después de referir el plan A, plan B y plan C de acuerdo a la norma técnica mexicana, damos por terminada la exposición. A mis exalumnos, a los médicos en formación, les quiero decir que fundamentalmente, para ellos están hechos estos programas. Y que también les quiero mencionar que lo hago con gusto y que sé que al fomentar este espacio estoy de alguna manera estimulando su interés por los problemas más comunes en la medicina. Por supuesto, quiero saludar a Juan Pablo Marmolejo, quiero saludar a Mauricio, que me están viendo en estos momentos, y también quiero referirles que en muchas de las ocasiones he invitado a compañeros a participar conmigo y prácticamente todos, sin excepción, se han negado por múltiples razones, porque no se sienten con la fuerza suficiente de estar frente a una cámara, porque no creen en que este sea un medio de educación médica continua, o por razones u otras razones personales. Mas, sin embargo, su servidor, que está convencido que esta es una herramienta actual, pues lo hace. Lo hace con la esperanza de ser escuchado por los médicos en formación y que sea un estímulo para que sigan estudiando e investigando, sobre todo cuando estos casos se les presenten en la realidad y tengan un fundamento. Yo que más desearía que otros médicos, compañeros médicos, transmitieran su experiencia a través de estos medios. Pero vuelvo a repetir, esto es tal vez algo nuevo y la mayoría tiene dificultades o en su defecto no desea arriesgarse. Su servidor lo hace porque está convencido que debemos de ir a la par de la tecnología. De todas maneras, es algo que me piden mucho y seguiré invitando a participar a otros compañeros médicos. Y si
existe un oído receptivo, ya lo verán ustedes. Y si no, simple y sencillamente confíen en mí, que yo solamente podré hablar del área de la medicina, la cual estoy seguro que manejo. Y si no, pues no trataré ese tema. Afortunadamente, mi formación como médico es amplia y quiero comentarles que después de haber terminado mi licenciatura, realicé 3 años para ser médico familiar. Posteriormente, fui reconocido como médico especialista en salud pública. Después, obviamente, hice la maestría en educación médica y finalmente, hace aproximadamente unos 5 años, terminé el doctorado en educación. Y estén seguros que si de algo no conozco, jamás hablaré. Mientras tanto, damos por terminada esta charla y estoy a la espera de todas sus sugerencias. Quiero comentarles que mi correo electrónico es ramoncamachodelgado55@yahoo.com.mx por si quieren ampliar sus comentarios o en su defecto si tienen algunas otras dudas. Como docente de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, estoy siempre a sus órdenes. Tengan ustedes muy buenos días. Cerramos por el momento esta página de medicina y algo más, donde el objetivo fundamental es fomentar la ciencia, la cultura y el arte. Hasta la vista y estén atentos de cuando volvamos a abrir su programa. Y si les gustó esta presentación, compártanla con todos sus compañeros en formación. Y si usted es médico graduado o docente de la Facultad de Medicina que cree que esto le pueda ser de utilidad, lo autorizo para que lo utilice. Tengan muy buenos días. Hasta la vista.